Bueno, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente acá en la sede de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Muy agradecidos por este espacio para poder transmitir el cuarto módulo de Integrando Visiones en Oncología. Para los que se están sumando por primera vez, este es un seminario que lanzamos a mediados de año para poder difundir todos los avances de la psiconeuroinmunología, de la epigenética, de las neurociencias y cómo aplicar estos avances científicos en el área de oncología. Hoy es el cuarto módulo, yo voy a dar la primera parte. Yo soy Laura Nasi, soy médica oncóloga y me dedico a trabajar desde la mirada de la oncología integrativa. Y hoy me está acompañando María Noel Anchorena, que después la voy a presentar. Es un honor para mí que ella esté acá. Creo que va a ser un módulo muy lindo y muy provechoso. Sobre todo para todos aquellos que conforman el equipo de salud y que por ahí no están tan familiarizados con todo lo que son las técnicas de integración cuerpo-mente. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero agradecer nuevamente a la Asociación de Oncología Clínica que nos da este espacio y nos acoge en su sede, a BIT Oncología Radiante que nos da el soporte para poder también difundir estos seminarios, a las redes amigas como Sostén, Linfomas Argentina y las redes en España, la Federación Española de Medicina Integrativa, a Terapia Integrativa, a nuestros amigos en Perú, a la Sociedad Peruana de Cancerología, a la Asociación Española de Oncología Clínica, de Oncología Integrativa, perdón, y a nuestros amigos en Venezuela de la Sociedad de Psiconeuroinmunología. Sabemos que hoy hay gente escuchándonos de diferentes lugares del país y también de algunos otros países. Si tienen ganas nos pueden decir por el Facebook desde dónde están escuchando. También es una buena forma para decirnos si les parece interesante, si les agrada y sobre todo para hacer preguntas. Las preguntas ya las pueden ir haciendo a medida que damos las charlas y después al final va a haber un espacio para preguntas y ahí vamos a responder a las preguntas que vayan mandando. Así que anímense, cuéntenos desde dónde están escuchando y vayan haciendo sus comentarios y preguntas. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar de las técnicas de integración cuerpo-mente, que es un concepto amplio, ¿no? Ahora van a ver que vamos a hablar de respiración, de meditación, de técnicas de relajación, de yoga, de tai chi, de mindfulness. Y yo me voy a enfocar sobre todo en los estudios que demuestran los beneficios psicofísicos para pacientes que están en tratamiento o pacientes que han pasado o están pasando por una situación de un diagnóstico oncológico. Y después Mariano Anchorena se va a enfocar en una parte muy importante, que es el cuidado de los que cuidamos. Cuidar al que cuida, cuidarnos a nosotros mismos para poder estar mejor para cuidar a otros. Así que, voy a empezar con mi charla y quería, a modo de recapitulación y por ahí de recordar algo de lo que estuvimos hablando en los otros módulos, y es que el concepto de salud-enfermedad desde la mirada integrativa se basa en un concepto de equilibrio y desequilibrio. Cuando estamos equilibrados, estamos en una situación de salud y todo aquello que nos lleva a un desequilibrio crónico nos da una situación de vulnerabilidad y de vulnerabilidad para enfermarnos, también de cáncer. Entonces este es un esquema simple, pero diciendo que el estado fisiológico, en realidad ante cualquier estresor hay una necesidad de adaptación, y si nuestros sistemas de adaptación están funcionando correctamente, vamos a dar una respuesta adaptada y vamos a mantenernos en equilibrio. Pero así como hemos dicho, como el jugador de tenis, en el que por ahí recibe muchas pelotas difíciles, ¿no? O muchos estresores o muy seguidos o de gran magnitud, que no permiten dar una respuesta adaptada y que a la vez
no nos permiten recomponernos después de cada estresor, eso hace que se vaya acumulando lo que se llama esa carga alostática que nos hace vulnerables a enfermarnos. Este es un esquema que muestra los mecanismos bioquímicos de cómo funciona esto ante un estresor, la estimulación córtico-límbica, hipotálamo, hipofisario, adrenal, con todo lo que es la estimulación de la cascada del estrés. Esto ya lo vimos en el primer módulo, pero es a modo de repaso, y ver cómo esa secreción crónica de cortisol, adrenalina y noradrenalina, lo que va causando es una inflamación crónica. Y a la vez, ese estrés crónico va dejando, por la gran interacción que hay entre el sistema nervioso autónomo y el sistema inmune, ese estrés crónico va quedando grabado en la memoria inmunológica y nuevamente nos hace vulnerables a enfermarnos. Específicamente el estrés crónico va a causar, por ejemplo, una disminución de las células NK y de la respuesta celular en favor de una respuesta más humoral, que puede ser más propicia frente a una infección bacteriana, pero que no va a ser una respuesta adecuada frente a una célula tumoral, una mutación de un grupo de células. Entonces, si estamos expuestos a agentes cancerígenos y eso causa mutaciones en algunas de nuestras células, si nuestro sistema inmune está en modo inflamatorio, no va a poder dar una respuesta celular adecuada para eliminar esas células tumorales y le va a dar vía libre a que ese cáncer siga avanzando. Entonces, esto desde la teoría del estrés y la alostasis, lo que estoy diciendo es que el estrés crónico va dejando esa carga alostática, impidiendo que ese sistema inmune se pueda recuperar luego de cada estresor y acumulando esa carga que nos da esa vulnerabilidad a enfermarnos. De manera que la forma en que estamos viviendo, ¿no? Con esa activación de la cascada del estrés de forma crónica, lo que está haciendo es que nos está dejando una carga alostática que es el precio, ¿no? que vamos pagando por tratar de adaptarnos a condiciones estresantes y que eso nos hace vulnerables a enfermarnos. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque, bueno, hicimos mucho hincapié en cómo el estrés crónico nos hace vulnerables a enfermarnos. Pero la buena noticia es que también existe una cascada, una respuesta de relajación. Y este médico es Herbert Benson, también del grupo de Boston, del Mind Body Institute en la Universidad de Harvard, y él describió lo que es la respuesta de relajación y lo describió en el mismo laboratorio que había estado Cannon 50 años antes describiendo lo que es la respuesta del estrés. Él lo que describió es la respuesta de la relajación. Y acá lo que ven, lo ven acompañado de un monje tibetano, porque él muchos de sus estudios justamente los hizo en grandes meditadores. Se fue a Tíbet y ahí él empezó primero observando los efectos fisiológicos de la meditación. Y una de las primeras observaciones fue cómo el metabolismo cambia cuando una persona entra en un estado de relajación. Acá en este diagrama lo que se ve es el consumo de oxígeno y cómo antes de meditar está a un nivel, meditando disminuye considerablemente el consumo de oxígeno y vuelve a aumentar cuando estamos en situación de alerta. Entonces lo que él describió es todo lo que es la respuesta de relajación que se contrapone a lo que es la respuesta del estrés que hemos visto en los módulos anteriores. Entonces lo que quiero decir es que si vivimos con el sistema simpático hiperestimulado, con altas concentraciones de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, si empezamos a inculcar hábitos de vida que nos hacen apretar ese freno, ese parasimpático y contrarrestar esa respuesta del estrés, ¿no? Induciendo esa respuesta de relajación, vamos a poder lograr de nuevo un equilibrio que se va a transmitir en un estado de mayor salutogénesis. Entonces la respuesta de relajación básicamente se basa
en la estimulación del sistema parasimpático. Yo a los pacientes les explico, mira, es como si estamos viviendo apretando mucho el acelerador, el sistema simpático, y es cuestión de empezar a incluir terapias, prácticas dentro de nuestra vida diaria para estimular de la misma manera el parasimpático y poder mantenernos en un equilibrio. Esto es interesante porque ya el grupo de Herbert Benson en aquella época lo que hicieron es estudiaron diferentes tipos de prácticas como meditación trascendental, yoga, entrenamiento autógeno, relajación muscular progresiva, y vieron los efectos fisiológicos que tenían en cuanto al ritmo respiratorio, a la frecuencia cardíaca, a las ondas alfa del cerebro, a la presión arterial. Y es un estudio interesante porque fue uno de los primeros que observó que no importaba cuál era la técnica, pero los resultados psicofísicos eran muy similares, porque todas esas técnicas lo que estaban haciendo era, a través de diferentes tipos de práctica, estaban induciendo esa respuesta de relajación. Y esto lo comparto desde uno de los libros de Mindfulness. María Noel Angelina les va a hablar mucho más de esto, pero me gusta este concepto, ¿no? Que en realidad lo que hacemos al aprender estas técnicas de integración cuerpo-mente y de incluirlas en nuestra vida diaria es que en vez de seguir reaccionando frente a cada estresor, ¿no? De manera automática, ¿no? Como frente a un estresor externo o interno, entrar en un estado de alerta, de disregulación, que ya empiezan a verse, ¿no? los parámetros fisiológicos cuando uno está en estado de alerta, con elevación de la presión arterial, con insomnia, con irritabilidad, lo que hace que tomemos conductas por ahí disruptivas y hasta que abusemos de sustancias, buscamos cómo calmarnos con un ansiolítico, con el alcohol, con el Netflix a la noche, ¿no? Esto sería como una respuesta que damos sin pensar y sin estar conscientes de cómo estamos viviendo. Y el hecho de practicar mindfulness o alguna de estas prácticas de conciencia y de relajación, lo que nos hace es poder estar conscientes en cada momento para que frente a un estresor, ya sea externo o interno, podamos dar una respuesta adecuada. Esto yo también les explico a los pacientes, no se trata de dejar de trabajar, o dejar de hacer de cuidar de los hijos, de la casa y de todas las demandas que uno tiene, pero sino es el cómo, es el aprender a hacerlo de una manera más saludable, disminuyendo los estados de ansiedad y disminuyendo sobre todo esa carga alostática. Muchas de estas prácticas de las que voy a mencionar en algún momento se llamaron o se siguen llamando medicina mente-cuerpo. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos expuso esta definición, ¿no? de terapias mente-cuerpo como todas aquellas intervenciones que están diseñadas para facilitar la capacidad de la mente de afectar las funciones y los síntomas del cuerpo. Es una definición amplia, pero lo que quiero decir es que a veces vamos a escuchar hablar de estas técnicas de relajación como técnicas de relajación, a veces como técnicas de medicina mente-cuerpo, como técnicas de integración cuerpo-mente. Y la realidad es que hoy por hoy hay mucha literatura explicando los efectos benéficos de inducir esa respuesta de relajación, ¿no? Los efectos psicofísicos benéficos. En cuanto a los pacientes, en cuanto a la clínica, ya yéndonos del laboratorio y yendo a la clínica, sabemos que los pacientes los estudios demuestran que los pacientes que empiezan a practicar algún tipo de práctica de inducir la respuesta de relajación van a tener una mejor calidad de sueño, van a disminuir la percepción del dolor. Hay un componente del dolor que es más del tipo emocional y que tiene que ver con la ansiedad, y al poder cambiar esos estados de ansiedad van a poder también aumentar el umbral del dolor. Va a haber una disminución de la ansiedad, una mejor capacidad de dar una respuesta más adaptada, aumento de la capacidad de concentración, de la capacidad creativa, bueno, y efectos benéficos a nivel del sistema inmune. Hay varios estudios que demuestran cómo toda esa disregulación que vemos con la cascada del estrés, con disminución de las células NK,
y de la respuesta inmune hacia una respuesta humoral, practicando, digamos, algún tipo de práctica que nos lleva a esa respuesta de relajación, va a producir un aumento de la CNK y una regulación más adecuada del sistema inmune. Este es un estudio que lo traje como para mostrarles que hoy por hoy en realidad hay estudios que van hasta demostrar los cambios epigenéticos que hay, ¿no? De cuáles genes se encienden y se apagan con algunas de estas técnicas. Este estudio, bueno, se fijó en 3 grupos, ¿no? Un grupo de meditadores y dos grupos que no eran meditadores. Pero uno de estos grupos les enseñó a meditar o a hacer algún tipo de práctica de respuesta de relajación, como puede ser a través del yoga o una meditación trascendental con la repetición de un mantra. Y solamente, a ver, al principio están los meditadores que tienen ciertos, esto que ven en rojo y verde, lo que muestra es la diferencia de cuáles genes están encendidos y apagados, y acá lo que ven es que dentro de los no meditadores tenían como un patrón bastante similar, que era diferente del de los meditadores. Ahora, después de 8 semanas de a uno de esos grupos enseñarles o yoga o meditación trascendental, lo que vieron es que el panel de genes se asemejaba mucho más a lo de los meditadores. O sea que solo 8 semanas de intervención ya puede hacer un efecto en cuáles genes están encendidos y apagados. Y esto tiene implicancia porque si a través de la inducción de la respuesta de relajación vamos a ir encendiendo los genes que son prosalutogénicos y apagando, digamos, los que son inflamatorios, vamos a crear un microambiente mucho más beneficioso dentro de... y este es un metaanálisis, y bueno, estos dos los traje porque en realidad el otro a nivel genómico y también a nivel genómico y de producción de citoquinas inflamatorias, lo que vieron es que diferentes tipos de prácticas de inducción de respuesta de relajación en estudios diversos, lo que pudieron ver es que afectan directamente la bioquímica, digamos, con reducción del NF-κB, con disminución de lo que es el inflamosoma y disminución de las citoquinas inflamatorias. En nuestro libro de Cáncer y Psiconeuroinmunología, con la licenciada Margarita Dubourdieu, lo que decidimos fue clasificar a las diferentes herramientas según los síntomas. Entonces, en una parte del libro lo que detallamos es justamente, bueno, tratamiento del dolor. ¿Cuáles son las diferentes técnicas que han demostrado beneficio y ser seguras como parte del tratamiento del dolor, como parte del tratamiento del cansancio en el paciente oncológico, como parte del tratamiento de las náuseas y vómitos también en el paciente oncológico, etc. Pero también las podemos dividir y las podemos clasificar de acuerdo al tipo de técnica que sea. Básicamente, esta es una clasificación, pero hay diferentes clasificaciones. Esto es un poco para ordenarlas y poder hacerles como una introducción, digamos, a las diferentes técnicas que existen. Las técnicas de respiración son una de las técnicas más usadas o una de las técnicas más incluidas en un montón de otras prácticas, ¿no? La respiración... que es un mecanismo automático que tenemos, cuando lo pasamos a que sea un acto consciente, cuando llevamos la atención a la respiración, ya lo convertimos en un acto consciente y eso hace que la mente deje de estar, como dicen en India, ¿no? Que no sea como ese mono saltarín que va de un lado, de un árbol al otro, y sino que se conecte con lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Es como volver la mente desde ese ajetreo que en general la mente tiende a irse al futuro o al pasado, bueno, es volver la mente a la hora.
¿no? Y la respiración es una herramienta increíble en el sentido que, bueno, siempre está a disposición y la verdad que hay muchos ejercicios de respiración que podemos hacer para acallar la mente y que lo podemos hacer en cualquier momento y incluso cuando estamos enfrente de alguien, estamos charlando y lo podemos hacer porque respirar es solo llevando la conciencia, ya lo convertimos en un acto que va a hacer que el solo hecho de fijar la atención en ese momento presente lleva a una disminución del flujo de los pensamientos, la mente se aquieta y se puede, el cuerpo también se relaja y la mente puede tener como una visión más amplia y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Esto, bueno, hay estudios que lo demuestran. Yo quería compartir con ustedes solo unos minutitos, ¿no? Si simplemente ahí donde estés, tomar conciencia, ahí donde estés sentado o parado, parada, simplemente dejar lo que tengas en la mano, apoyar los pies, tomar conciencia del apoyo de los pies en el suelo, si estás sentado de la cola sobre esa silla, sobre ese sillón, y simplemente llevar la conciencia a la respiración. Si querés podés cerrar los ojos para conectarte y simplemente observar cómo se produce ese ciclo de respiración, donde cada inhalación es seguida por una exhalación y cómo se va repitiendo una y otra vez ese ciclo. Quizás podés observar si la inhalación dura lo mismo que la exhalación o no. Y también si hay alguna pausa, ya sea al final de la inhalación, con los pulmones llenos, o al final de la exhalación, con los pulmones vacíos. Y si la mente se distrae, igual está pensando o viene algún juicio, podés tratar de comprometer a la mente con este ejercicio, acompañando el ejercicio repitiendo una frase. Por ejemplo, cada vez que inhalás, repetís mentalmente inhalo, y cada vez que exhalás, exhalo. Y simplemente de esa forma mantenés a la mente también en este momento presente. Inhalo, exhalo. Y ahora, antes de volver a tu conciencia habitual, fíjate si estos minutitos de respirar, llevando la conciencia a la respiración, produjeron algún cambio dentro de tu interior, ya sea en la respiración, en la frecuencia cardíaca, en las sensaciones del cuerpo, en el flujo de pensamientos de la mente. Este es un ejercicio que podés hacer en cualquier momento, si estás sentado en el auto frente al semáforo o en la cola del supermercado. Simplemente decir, bueno, hago 4 o 5 respiraciones conscientes para aquietar mi mente, ¿eh? Cuando ves que tu mente está como muy dispersa. Lo puse para, bueno, primero para contarles que hay diferentes tipos de respiración y hay respiraciones y que tienen diferentes efectos, o sea que uno puede ir, así como hay una gran conexión entre lo que son las emociones y la respiración y la mente, ¿no? Cuando uno está ansioso en general respira más, hace respiraciones más superficiales, más cortas, y cuando uno está relajado, más profundas. Si uno está en un estado ansioso, al llevar la respiración hacia una respiración más lenta y profunda, eso también va a hacer que baje la ansiedad y entrar en un estado más relajado. O sea que la respiración va a llevar a la mente a aquietarse. Yo armé un Spotify donde puse varios ejercicios de respiración, incluso varias formas de hacer esto de la respiración consciente. Uno puede hacerlo usando números, frases,
hay diferentes técnicas. La idea es encontrar una que a uno le sirva para poder practicarla. Y la idea es que, a ver, si sos cuidador o profesional de la salud, cuanto más vos lo hagas, más lo vas a poder transmitir a quien estés cuidando, ¿no? Otras de las técnicas que yo particularmente uso mucho son las técnicas de relajación muscular. Hay particularmente una que es la relajación muscular progresiva. De nuevo, hoy no tengo tiempo de ir a todos en detalle con todas estas técnicas. En el libro de Cáncer y Psiconeuroinmunología pueden encontrar muchas, pero igual, bueno, hay mucha información en internet también. Pero les quería dejar como una idea de que en realidad las técnicas son muy variadas